¿Qué tal, amigos? Recuerden que estamos trabajando el tema de la perspectiva de género en el trabajo docente en el contexto de la nueva escuela mexicana. Este tema es el último tema del libro, un libro sin recetas de la fase 4, y lo estamos trabajando en apartados para hacerlo, para ir pensando cómo cada una de estas partes que componen esta exposición sobre la perspectiva de género, hay cosas que nos atañen y cómo como docentes podríamos trabajarlas o hacer porque el desarrollo, el aprendizaje de los niños y de las niñas, las adolescentes y los adolescentes se den en condiciones de igualdad, porque justamente la perspectiva de género eh, es lo que busca, generar las condiciones de igualdad para que hombres y mujeres sean tratados igual, y en nuestro caso para que hombres y mujeres, niñas y niños, las adolescentes y los adolescentes trabajen y aprendan en las mismas condiciones, tengan las mismas oportunidades. Veíamos en el video de la semana pasada cómo está estructurado este tema, ¿no? Y cómo en esta primera parte, pues tiene que ver con el conocer algunos datos acerca de esta circunstancia que es la perspectiva de género. Pero, y comentarles más bien, más que pero, comentarles que en el libro este tema se encuentra bajo el tema de cómo se expresa la discriminación, las violencias y las desigualdades contra las niñas y las mujeres. Es un tema interesante que, pues, que debe de llamar nuestra atención para hacer una reflexión justamente sobre esto y cómo se vive en la escuela. Entonces, veamos este segundo tema sobre perspectiva de género, cómo se expresa la discriminación, violencias y desigualdades contra las niñas y contra las mujeres. Vamos a compartir la presentación y vamos a avanzar en este tema. Bueno, el tema empieza preguntando, haciendo algunas preguntas, ¿no? Y dice, ¿alguna vez se han preguntado por qué a las niñas y a los niños se les trata de una forma diferente, restando oportunidades a las niñas por el hecho de ser mujeres? Es probable que no hayamos hecho la reflexión, por eso es importante que la hagamos, o que la hagamos a partir de esta otra pregunta. ¿Por qué se espera que mujeres y hombres cubran ciertos roles tradicionales desde un orden social basado en la superioridad masculina? Yo no sé si a ustedes les ha tocado convivir o vivir de cerca estas experiencias en donde, por ejemplo, las madres de familia dicen, pues atiende a tu hermano, o dale de comer a tu hermano, o plánchale a tu hermano, o hazle a tu hermano, y tú preguntas, pues, como, ¿por qué? ¿No? Y te dicen, pues, porque es hombre, ¿no? Realmente son las mujeres las que empiezan por trabajar y por hacer diferente el trato a hombres y mujeres, me parece, pero es una reflexión que tenemos que ir compartiendo todos en este espacio. ¿Qué otra pregunta para la reflexión nos deja el texto al inicio de este apartado? Bueno, dice, ¿por qué se piensa que los niños son mejores en matemáticas y las niñas en artes plásticas? ¿O por qué hay carreras en donde hay más población masculina que femenina? ¿Qué será eso? ¿Por qué será eso? Bueno, recuerden que estas preguntas están aquí como detonadores de la reflexión para que nosotros justamente reflexionemos acerca de estas cosas que a lo mejor, en las que a lo mejor no nos hemos detenido a pensar, ¿no? Pero más allá de estas preguntas, veamos los datos. Por ejemplo,
De acuerdo con el Coneval, durante el año 2020, miren que no hace mucho, en México casi 30 millones de mujeres viven en situación de pobreza, es decir, un tercio, un cuarto, si la población de mujeres es más o menos la mitad, es decir, la mitad de las mujeres de este país viven en situación de pobreza. Es decir, el 44.4% de todas las mujeres que viven en el país viven en pobreza. En general, respecto de las personas de pobreza, hay 2.5 millones más de mujeres que hombres que son pobres. Entonces, aunque hay hombres pobres, hay más mujeres pobres, hay 2.5 millones más de mujeres pobres que hombres en este país, ¿no? Casi 30 millones nos dice un texto de InMujeres. También nos dice el texto entre docentes. En México, el 70% de las mujeres, fíjense, es un número súper, es un porcentaje súper alto. El 70% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Es altísimo. 7 de cada 10 mujeres que tienen 15 años o más a lo largo de su vida, por lo menos una vez, han sufrido la violencia. Y la violencia psicológica es la de mayor prevalencia, es decir, las mujeres son violentadas, sí, esa es la palabra, son violentadas de manera psicológica, pero también la violencia sexual eh, tiene un porcentaje muy alto, muy significativo en términos del tipo de violencia a la que están expuestas las mujeres. En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia, el 45.6%, seguido de la relación de pareja. Es decir, no solo la pareja, que es un porcentaje muy alto, 40%, no solamente el 39.9% de las mujeres es violentada, menospreciada en la comunidad, sino que los hombres el hombre, la pareja de las mujeres es el que más la violenta, ¿no? La violenta a la comunidad, ya vimos acá, el 45.6% de las mujeres es violentada en el ámbito comunitario, que pueden ser otros hombres o mismas mujeres, pero en un ambiente comunitario. Pero en la pareja de las mujeres son violentadas en un 40%, 39.9% por sus parejas. Entonces, pues algo está pasando. Creo que tenemos aquí el deber como docentes de pensar en que tenemos que hacer algo para reducir estos márgenes en donde las mujeres son violentadas. Hay que conocer, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un medidor de la violencia, se llama el violentómetro. Y este violentómetro pues incluye desde que te dan una nalgada, te dan un empujón, es decir, qué rasgos de la conducta de los otros se pueden entender como rasgos de violencia, ¿no? Y si nosotros entendemos cuáles son los rasgos de violencia, nosotras mismas como mujeres entendemos cuáles son estos rasgos de violencia, quizá podamos identificarlos para decir no, ¿no? Y no es, no, o sea, no me toques, no me empujes, no me grites, ¿no? Para poner un alto a la violencia a la que son sujetas las mujeres. Otro dato, entre octubre del 2020 y octubre del 2021, es decir, en el periodo de un año, 42.8% de las mujeres de 15 años y más, al menos
experimentaron al menos una situación de violencia, es decir, en un año, el 42.8% de las mujeres experimentó alguna situación de violencia. Destaca la violencia psicológica como la más alta, seguida de la violencia sexual. La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario, seguido de el laboral, es decir, en todos los lugares está expuesta la mujer a sufrir temas de violencia. A lo mejor estamos nosotros trabajando en una escuela en donde pues esto no se ve, pero créanme que si existen estos datos, que son datos del INEGI, del INMujeres, del Coneval, son datos que se levantaron de encuestas reales, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar por identificarlos y en nuestro papel como docentes, erradicarlos. En el ámbito escolar, ¿qué pasa en el ámbito escolar? Veamos, en el ámbito escolar, la encuesta nacional del INEGI muestra que las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, fíjense, también las mujeres son violentadas en la escuela y habría que ver en qué niveles, ¿no? Bueno, aquí está la cita, es un texto del INEGI del 2022. El libro sin recetas trae al final del capítulo todos los textos que fueron consultados para compartir esta información con nosotros. En el ámbito escolar, la encuesta sobre violencia en la escuela dice, las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, el 32% experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante, en tanto que el 20.2% experimentó violencia de octubre del 2020 a octubre del 2021. La violencia física fue la de mayor prevalencia a lo largo de la vida escolar, en tanto que la violencia sexual, 13.7%, fue la más experimentada en los últimos 12 meses. Es decir, las mujeres son violentadas en todos los espacios y pues estos datos no dejan lugar a duda de que también la escuela es un espacio que violenta a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Pero seguramente estos datos también se presentan a nivel de bachillerato y a otros niveles. Quien desee saber más de la encuesta, recuerden, es la encuesta del INEGI del 2022. También en el ámbito escolar educativo destacan los resultados obtenidos en 2018 por el programa de evaluación PISA, el programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. PISA por sus siglas en inglés, el texto es el del 2019. Respecto a las brechas de género, se identifica el predominio de estereotipos de género en los resultados del rendimiento debido a que en la prueba de lectura las mujeres superaron a los hombres en 11 puntos, es decir, son mejores lectoras las mujeres que los hombres, mientras que en las matemáticas los hombres obtuvieron un puntaje mayor. Es decir, hay datos que prueban que las mujeres son mejores en español que los hombres en matemáticas y con relación a la ciencia, las mujeres tuvieron un rendimiento de -9 puntos con relación a los hombres, es decir, están más interesados en la ciencia los hombres que las mujeres. Por eso existen programas como este programa de STEAM de investigadoras mujeres de renombre que adoptan a una niña a la que le gusta la ciencia para desarrollar más esta brecha
respecto al contenido de las ciencias. Es decir, porque las niñas también pueden ser científicas, las niñas pueden ser matemáticas, ingenieras, contadoras, pero también pueden ser abogadas. Las niñas pueden ser lo que las niñas se propongan. Y sin embargo, tenemos aquí datos que nos revelan cómo se da esa situación, ¿no? También tenemos otros análisis, como por ejemplo el realizado por la NUYES. La NUYES es un instituto, una asociación de universidades y a instituciones de educación superior que refieren que en el año 2010, que en el ciclo escolar 2018-2019, en las licenciaturas de medicina y de enfermería, adivinen qué, en la licenciatura de enfermería y medicina, se encontró que las mujeres representaron el 68 pues casi el 70% de la matrícula con respecto de los hombres. No obstante, en números absolutos se identificó que son más las mujeres en las ingenierías que en las ciencias de la salud, ya que el número de instituciones de educación superior, y es por las iniciales de estas palabras, instituciones de educación superior, y es que ofertan las carreras de ingeniería es mayor que las que ofrecen enfermería y medicina. Es decir, entonces, hay muchas escuelas, hay más escuelas que ofrecen carreras de ingeniería y por eso el número ha crecido, o bueno, hasta esta fecha, hasta el ciclo escolar 2018-19, ha crecido el número de mujeres en las ingenierías porque hay más escuelas. Entonces, pues es como para la reflexión. Si hubiera más escuelas, pues a lo mejor también más mujeres estarían estudiando ingenierías que enfermerías. En el caso, por ejemplo, de la docencia es una profesión muy femenina, por eso encontramos en las escuelas de educación básica más maestras que maestros. Y bueno, eso es algo en lo que ustedes pues no me van a dejar mentir, por lo menos en la Ciudad de México, desde donde transmitimos, en un alto porcentaje de las escuelas son más las maestras que los maestros que trabajan ahí. Bueno, y venimos hablando de todas estas cifras en donde hay mujeres que estudian ingeniería, mujeres que son mejores lectoras, mujeres que no tienen tantos puntos en ciencias como los hombres. ¿Y qué es lo que nos muestran? Dice, estas cifras nos muestran una parte de la problemática relacionadas con las diferentes formas de discriminación, violencias y desigualdades que las mujeres aún enfrentan como parte de una sociedad que sigue instruyéndose desde el sistema patriarcal que atenta contra sus derechos. Entonces, pues este es el sistema en el que estamos, hay que conocerlo y trabajar para en contra, pues, de estas barreras que son las violencias, las desigualdades, la discriminación en contra de las mujeres, para que las cosas se desarrollen en situación de igualdad. O sea, no queremos que las mujeres no queremos que nos den como ventaja o se mime desde la escuela, ¿no? En realidad, por lo que se procura es porque las relaciones sean de iguales, ¿no? De iguales. Dos autoras que son Vaca Florencia y Copolecia, en 2012 destacan cómo esta ideología justifica el trato discriminatorio. Esta ideología en donde pues lo que prevalece es un sistema patriarcal, es decir, un sistema en el que los hombres deciden, en que los hombres dicen que hay que hacer y no hay que hacer, en donde la supremacía del hombre sobre las mujeres se da a partir de cuatro rasgos. El primero, a través del uso del lenguaje que explícitamente devalúa lo que las mujeres son, hacen y producen en relación con el poder que se les reconoce y otorga a los hombres, visibilizando y dando mayor valor a lo que ellos son
Ay, aquí ya se me fue esta cosa. Son, hacen y producen. Sobre lo que ellos son. Son, hacen y producen. Bueno, a ver, retomemos porque pues aquí estos errorcillos de dedo no me dejaron. Hay, según Vaca y Florencia y Copolleccia, hay cuatro rasgos en los que se puede mirar la supremacía de hombres sobre mujeres. Es decir, que son más valorados los hombres que las mujeres. El primero es a través del uso de un lenguaje que explícitamente devalúa lo que las mujeres son, hacen y producen en relación con el poder que se les reconoce y otorga a lo que ellos son, hacen y producen. Es decir, los hombres pues sí, pero lo hizo tu hermana, sí, pero lo hizo aquella mujer, sí, pero, ¿no? En cambio, si lo hubiera hecho un hombre, pues, o lo hizo un hombre, es genial, está muy bien, está, súper, ¿no? El lenguaje, entonces, es uno de estos elementos que justifica el que las mujeres sean tratadas con minusvalía. ¿Cuál es el segundo rasgo? A partir de significados negativos atribuidos a las mujeres y a sus actividades, que tiene que ver con estereotipos, prejuicios, estigmas sociales y que se piensan, comparten y reproducen en el imaginario de las sociedades. Es decir, les decía yo, las mujeres también contribuimos a que se desacredite a lo que hacen las propias mujeres, ¿no? Si alguien me dice, bueno, es que las mujeres son las que forman a los machos, pues está en todo, realmente en todo, con muchos rasgos de razón, porque las madres son las que hacen que se atienda o se le dé preferencia, ¿no? A los hombres. Y esto está en el imaginario, ¿no? Mediante estereotipos. Ah, bueno, es que las mujeres como que no sirven para las matemáticas. Es que las mujeres están mejor. Quizá en estos tiempos no se vea tanto, pero pues así como para las mujeres están para coser, para tener hijos, para otras cosas que no son las que a las que sí se deben de dedicar los hombres, ¿no? Entonces, este es otro rasgo de discriminación, de violencia en contra de las mujeres. ¿Cuál es el tercer rasgo? Institucionalizando estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en o el contacto con los espacios de los más altos poderes, en donde se cree que están los espacios de mayor poder, tanto en lo económico como en lo político, como en lo cultural. Bueno, recientemente estamos viviendo en nuestro país la primera vez que se tiene en este país una presidenta, ¿no? Los espacios de mayor poder ya no están reservados, afortunadamente, ¿verdad? Ya no están reservados solamente para los hombres. Ya tenemos una mujer presidenta, más allá de si simpatizo o no con ella, el hecho de que haya llegado una mujer al más alto poder de este país, pues significa que eh, las mujeres pueden llegar a cualquier nivel, aunque estén reservados, ¿no? Reservados es un decir, ¿no? Para los hombres, aquellos espacios en donde están los que piensan, los que deciden, los que hacen estas cosas, ¿no? Y el cuarto rasgo que divide y jerarquiza a las mujeres y a los hombres desde la óptica de la división sexual es el trabajo, confinando a las mujeres a lo femenino. Ah, es que eso es de mujeres, ¿no? En el espacio privado, así como que sí, pero las mujeres que tengan hijos y que los cuiden, ¿no? Y además, pues igual y que se queden en su casa a cuidarlos. Afortunadamente, esta es pues por necesidades económicas o de otros tipos, pero prevaleciendo la económica, que ha hecho que las mujeres salgan
salgan a trabajar, salgan a tener un lugar socialmente, aunque este hubiera estado reservado solamente para las mujeres en los años anteriores. Y aunque pensamos que esto ha cambiado con el tiempo, que sí ha cambiado, hoy, como les decía, podemos hablar de tener en nuestro país por primera vez a una mujer presidenta, pues eso, pues que empiece a ayudar en esta situación de somos iguales hombres y mujeres y no tiene por qué haber diferencias en el trato porque son mujeres o porque son hombres, ¿no? Eso no debe ser, esa no debe ser la característica por la que los tratamos diferentes a los hombres o las tratamos diferentes a las niñas y a las mujeres. Y esto que venimos hablando de las violencias, la discriminación, la jerarquización, ¿cómo se da en la escuela? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo están los números en cómo están los números en la escuela? Y veámoslo, ¿no? Dice, en la disposición machista de la cobertura de la demanda y permanencia de los estudios de los hombres por encima de las mujeres. Es decir, que si solo hay un lugar para esto ya, esto en teoría ya no pasa, ¿no? Ya no pasa que si solo hay un lugar en la escuela, pues que vaya el hombre. No pasa desde la escuela, pero puede pasar desde la familia, es decir, que si hay un niño en la familia, pues mejor que vaya el niño porque la niña se va a casar, ¿no? Dirían los padres, ¿no? Bueno, ¿para qué vas a la escuela si te vas a casar? ¿No? Bueno, a mí, en mis años de juventud, que eso fue hace como 45 años, soy una persona de 60 años. Cuando yo tenía 15 años, mi papá dijo, esto es lo último que te pago cuando entré a la Escuela Nacional de Maestros. Y yo pregunté, pero ¿cómo por qué? Y dijo, porque las mujeres se casan y pues ya, ¿no? O sea, se casan y ya, o sea, no sé, quizá nuestros padres piensen así, pero yo espero que los padres que son más jóvenes, pues ya no piensen así, ¿no? Porque tanto oportunidades de crecimiento académico como económico, como político, como social tienen los hombres, como lo tienen las mujeres. ¿Qué más pasa en la escuela? Bueno, también esta situación se da a través de los contenidos de los planes y programas de estudio que invisibiliza conocimientos y saberes desde los distintos campos de la ciencia y del saber ancestral que dignifica la formación de las estudiantes. Lo que decíamos, ¿no? La escuela para quién. Bueno, lo hace también priorizando lo femenino con una connotación negativa. Es que es mujer, ¿no? Irracionalidad apegada a la naturaleza y la tradición primitiva, débil y subhumana. O sea, es que es mujer, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pasa en las escuelas y entonces es justamente contra lo que hay que trabajar. Primero hacerlo consciente si somos docentes y pues luego preguntarnos si no somos parte de este problema en el que los hombres y las mujeres no son iguales en la escuela. ¿Cómo pasa en la escuela? Era la pregunta, ¿no? Bueno, pues colocando a las niñas y a las maestras en desventaja con respecto a la adaptación escolar, la apropiación de contenidos de los programas de estudio normativamente masculinos, el rendimiento académico y las expectativas laborales. Es decir, se espera más de los hombres que de las mujeres. Aunque las mujeres nos hayan dado premios y reconocimientos, siempre está como el deseo de que prevalezca el más el éxito de los hombres que el de las mujeres.
seguimos preguntándonos, ¿cómo pasa esto en la escuela? Esto de las violencias, las desigualdades en la escuela, pues bueno, acentuando una enseñanza de la ciencia para formar sujetos con un perfil masculino. Es hombre, es blanco, es padre de familia, es heterosexual, o es educado, tiene educación, o es el dueño, ¿no? Entonces, pues es hombre, ¿no? Y entonces puede tener todos estos atributos si es hombre, pero si es mujer, podría ser mujer y tener eh, las características que fueran e igualmente lograrlo, ¿no? Hay muchas mujeres en la ciencia que han podido destacar y afortunadamente también ahora tenemos en la página, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, todos los martes se habla de las mujeres en la historia, como por ejemplo la beca que se está dando actualmente a los niños de secundaria, la beca Rita Cetina. ¿Quién es Rita Cetina? Una maestra, fue una maestra, ¿no? Y entonces, ¿por qué lleva ese nombre la beca? Pues justamente porque fue una maestra. Una maestra, la beca es para estudiantes, para los niños y las niñas que van a la escuela en este momento a la secundaria y pues fue una maestra, Rita Cetina, que procuró justamente la igualdad entre niños y niñas y que se diera escuela sin importar la condición social. Bueno, pues habrá que seguir conociendo más de estas mujeres y visibilizando, ¿no? Porque tenemos aquí que por el contrario, en la escuela se invisibilizan formas de hostigamiento y acoso hacia las niñas, las maestras, las directoras, las supervisoras, las trabajadoras administrativas y de servicios, incluyendo a las personas de limpieza. Bueno, pues así están los datos, colegas. Así están los datos que tienen que ver con la violencia, con la invisibilización del trabajo de mujeres y hombres en la educación. Vamos a dejar hasta aquí este tema, el tema de las violencias. Bueno, lo estaba yo abriendo para que lo viéramos, ¿no? Y decíamos, bueno, este es el segundo apartado con el que vamos a revisar el tema de la perspectiva de género y que se expresa en datos y señales que no podemos ser omisos al revisar si se presentan o no en nuestra escuela. Mi nombre es Socorro García, directora de Andamios Educativos. Los invitamos a visitar nuestra página o visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Andamios Educativos Oficial. Se publican todas las noticias del sector educativo y pues ahí nos podemos encontrar también. Vamos al siguiente tema de perspectiva de género en este libro sin recetas de la fase 4.